Mi Señor Jesús, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, oh Padre Santo, en esta tierra tan grande, tan bello, tan hermoso y tan maravilloso como tú, Señor. Y estamos, Padre Santo, tan agradecidos, Señor, por ser parte de nosotros, estar en el centro de nuestra vida, por hacer un lugar especial para nosotros, Padre. Y ahora nos llamas a nosotros, Padre mío, a ser un lugar especial para ti, en nosotros, en el centro de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 mi Dios. Esta noche, mi Dios, queremos aprender. Oh Padre mío, abre nuestro entendimiento. Remueve, oh Padre Santo, toda distracción, toda preocupación, toda ansiedad. Quita de nosotros, Padre Celestial, aquello, mi Dios, que nos agobia. Y haz que esta noche sea un tiempo, una noche especial donde tu presencia y la presencia de tu Espíritu, mi Dios, oh mi Dios, obren de manera única y verdadera. Al enfermo pedimos los sanes, al huérfano le proveas la necesidad. Oh Padre mío, a aquellas viudas, oh Padre mío, les des también lo que necesitan. Y Padre mío, a nosotros esta noche tu palabra nos enriquezca, Señor, de tal manera que podamos salir de este lugar, Señor, multimillonarios por tu palabra y por la bendición de escucharte a ti. Gracias, Padre. Acá estamos. Bendícenos y glorifícate en el medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Qué les pareció el servicio de la semana pasada? ¿Les bendijo? ¿Fue de bendición para sus vidas? ¿Y qué tal las hierbas amargas? ¿Estaban ricas? ¿Ah? Les trajimos para que le pusieran sal, ¿no? Para que les fuera un poco de sal, ¿no? Hermanos, fue algo muy importante para mí específicamente, por el hecho de que celebramos nosotros la última cena del Señor cada primer domingo del mes, pero en sí no tenemos un concepto o un entendimiento claro de lo que realmente eso significa, ¿no? Y el servicio de la semana pasada nos dio la bendición y la oportunidad de sentarnos a la mesa y comer de la mesa todos los elementos que el Señor Jesús y sus discípulos gustaron la noche que Él comió y cenó con ellos, ¿no? Que es lo que comúnmente todas las familias judías celebran el día antes de la Pascua. Así es de que el día antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. Así es de que para nosotros fue una gran bendición poderlo celebrar juntos como iglesia. Y ahora volvemos nuevamente a nuestro estudio, que es en el libro de Crónicas, y hoy día estamos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 43. Así es de que si trajeron sus Biblias, busquen ahí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Antes de comenzar, quiero contarles una anécdota. Una anécdota que es muy, muy interesante e importante porque va justo con el mensaje que vamos a estar estudiando esta noche. Y la anécdota es acerca del violinista en el maestro. El violinista en el metro, perdón. El violinista en el metro es el tema de la anécdota. Y la anécdota se cuenta de esta manera. Dice: una mañana fría de enero, en una estación del metro de Washington, D.C., un hombre se colocó junto a una de las entradas principales, sacó su violín, abrió el estuche y comenzó a tocar. Durante 45 minutos interpretó 6 piezas clásicas de Bach con maestría. Miles de personas pasaron a su lado mientras se dirigían al trabajo. Algunos apenas miraron, otros echaron unas monedas, muy pocos se detuvieron siquiera un momento. Lo que nadie sabía era que ese hombre era Joshua Bell, uno de los violinistas más reconocidos a nivel mundial. El instrumento que tocaba era una Stradivarius, valorado en más de $3.5 millones.
Tan solo la noche anterior había ofrecido un concierto en un teatro de Boston, donde las entradas costaban más de $100 en los últimos asientos. Y el lugar estaba repleto, estaba lleno. Pero en el metro, vestido como un ciudadano común, sin escenario, sin luces, ni aplausos, fue casi completamente ignorado. Completamente ignorado. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual? La aplicación espiritual es que muchas veces actuamos igual con Dios. Vivimos rodeados de su grandeza, de sus bendiciones, de su presencia, pero estamos tan ocupados, tan distraídos, que no nos detenemos a celebrarlo ni a agradecerle como Él lo merece. En Primera de Crónicas, capítulo 16, el rey David entendió esto. Cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén, él no lo tomó como algo común. Preparó una gran celebración, dirigió al pueblo a cantar y a danzar y a dar gracias y a alabar al Señor por su grandeza. David reconoció lo que muchos ignoran, que la presencia de Dios no puede pasar por desapercibida. Debe de ser celebrada en forma de gratitud continuamente, en todo tiempo y en toda hora. Regresando a la anécdota, si las personas que viajaban esa mañana en el metro, al entrar a la estación del metro, se hubiesen dado cuenta que el que estaba delante de ellos era Joshua Bell, y que el valor de su violín era de $3.5 millones, no solamente no les hubiese importado llegar tarde, sino que se hubiesen detenido para escuchar las notas musicales que este hombre interpretaba con su violín. Pero porque no sabían quién era él, porque le miraron como un ciudadano común y corriente, le ignoraron completamente y siguieron su camino hacia su destino. En la mañana, cuando tú te levantas y abres las ventanas, miras al sol salir. Sales afuera y escuchas el ruido de las aves. Sales afuera, sientes el fresco de la mañana, el viento que sopla en tu rostro, o sea, que da a tu rostro. Después de ello, miras el verde de los árboles, miras la claridad del día. Y todas estas cosas son bendiciones de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Estamos tan acostumbrados a mirar todas estas cosas que al final del día no nos detenemos a agradecer a Dios por el hecho de que nos dejó mirar un día más, que nos dio la bendición de mirar la luz, del hecho de que nos da la bendición de escuchar el silbido de las aves, que podemos mirar el verde de los árboles, sentir el fresco de la mañana en nuestro rostro. No nos detenemos a pensar en la grandeza, en el amor, en la misericordia de un Dios tan bueno como el cual nos ama a nosotros. Por ello, el tema de hoy, hermanos, es la grandeza del Señor celebrada en acción de gracias. El tema de hoy es la grandeza del Señor celebrada en acción de gracias. Diario, todos los días, en toda hora, en todo momento y en todo instante. Nuestra vida debe de ser una vida para celebrar la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Creador, la grandeza de aquel el cual nos ha amado tanto que ha hecho un sacrificio que ser humano no puede hacer para poder dar a nosotros la bendición de poderse nuevamente relacionar con nosotros. Tenemos que tomar en consideración y tener en cuenta continuamente el hecho de que Dios ha prometido estar con nosotros.
y ha venido a estar en nosotros y ha venido a vivir dentro de nosotros. Y Él guía nuestra vida diariamente. Diariamente. Diariamente el Señor nos libra de accidentes. Diariamente el Señor nos libra de ataques del enemigo, del diablo, de Satanás, el cual anda como león rugiente viendo a quién devorar. Diariamente abre puertas y nos permite entrar por ellas para recibir lo que Él ya ha preparado para nuestras vidas. Y diariamente, hermanos, tenemos que ser movidos y motivados a alabar su grandeza, a glorificar su nombre y agradecer a Él el hecho de que nos da la bendición de poder disfrutar de tantas cosas maravillosas que Él nos da y con las que Él nos bendice todos los días. Todos los días. Lo que nos lleva al primer punto de este estudio. El primer punto de este estudio es prepárate para adorar. Consagra tu vida. De los versículos 1 al 7. En el versículo 1 dice así: trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David levantó para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Después de muchos años, el arca del pacto, símbolo tangible de la presencia de Dios, finalmente llega a la ciudad de Jerusalén. Llega a la ciudad del gran rey, a la ciudad de David. David no solamente deseaba traer la presencia de Dios a Jerusalén, sino que deseaba que la presencia de Dios estuviese al lado de donde él moraba, que estuviese al lado de donde él moraba. Y la Escritura nos dice que David había dispuesto un lugar especial para ella. Había hecho una tienda y había consagrado aquella tienda. La palabra consagrar es apartar específicamente para algo específico. Y apartó aquella tienda específicamente para el arca del pacto, para que la presencia de Dios morase en aquel lugar. Hermanos, pero el énfasis no está solo en la ubicación física. Repito nuevamente, el énfasis no está solamente en la ubicación física, sino en la actitud espiritual con la que el pueblo y sus líderes la reciben. David coloca el arca en el centro de la tienda que preparó para ella. Porque David quería que Dios estuviese en el centro de su vida. David quería que la presencia de Dios estuviese en el centro de su vida. Lo mismo que cada uno de nosotros, iglesia, debe desear. Cada uno de nosotros debe desear que la presencia de Dios sea el centro de nuestra vida. Ahora, ¿qué indica esto sobre el lugar que debe tener la presencia de Dios en nuestras vidas? Este acto de colocar el arca en medio de la tienda no es un simple detalle logístico, sino una declaración espiritual. Y nos enseña que la presencia de Dios debe siempre estar en el centro de nuestra vida. David no escondió el arca, ni la puso en una esquina. Preparó una tienda especial y la colocó en el centro como diciendo: esto es lo más importante para mí. Esto es lo más importante para mí, para mi vida. Tener el arca de Dios, la presencia de Dios cerca de mí, en el centro de mi vida. Que cuando yo me levante por la mañana pueda estar cerca donde yo puedo consultar a Dios, donde Dios va a hablar a mí, donde Dios me va a mostrar a mí
los planes que Él tiene para mi vida, para el día. Y seguir a Dios conforme a su voluntad. Cuando ponemos a Dios en el centro, Él transforma nuestra atmósfera familiar, emocional y espiritual. Nuevamente te repito, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Dios, transforma nuestra atmósfera personal, familiar, emocional y espiritual. Hoy día escuchaba el testimonio de Robert Kennedy. ¿Saben quién es Robert Kennedy, no? Robert Kennedy Jr. es el que está al frente del ámbito de la salud. Él daba testimonio de esta manera y decía, a la edad de 15 años fui introducido al ámbito de las drogas. Y fui drogadicto por aproximadamente 14 años. Por 14 años, dice, yo me drogaba. Mi droga favorita y la que más apreciaba, la que más me gustaba era la heroína. Dice. Y yo hice a mi mamá, hice a mi papá, hice a mis hermanos, hice a toda mi familia promesa tras promesa que iba a dejar de drogarme y no podía. Lo intentaba de una manera, lo intentaba de otra forma, no podía. Hasta que un día dije, Señor, si tú eres real, si tú eres Dios, quita de mí, saca de mí esta adicción. Y dice que dio lugar a Dios en su vida. Puso a Dios en el centro de su vida. Desde que puso a Dios en el centro de su vida, de ese momento en adelante la adicción, el deseo de la droga murió en él. Se desvaneció de él. Nunca más tuvo la necesidad de drogarse. Nunca más tuvo el deseo de consumir drogas. Por ello, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él transforma nuestra atmósfera personal, familia, y también transforma nuestras emociones y alinea nuestra vida espiritual con Él. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿está Dios en el centro de tu vida o lo mantienes al margen? ¿Dónde está Dios? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? Porque podemos mirar acá en el versículo 1, dice que cuando trajeron el arca de Dios y la pusieron en el medio de la tienda que David había levantado para ella, ofrecieron, ¿qué dice? Ofrecieron holocausto. Ofrecieron holocausto y sacrificios de paz delante de Dios. O sea, el momento en el cual el arca de Dios llegó al lugar que David había preparado para ella, lo primero que él sintió de hacer en su corazón es ofrecer a Dios holocausto. Ofrecer a Dios un holocausto, ¿no? Y después ofrecer sacrificios de paz a Dios. ¿Por qué? Porque dijo, ok, Señor, yo reconozco quién soy yo reconozco el hecho de que soy un hombre y como hombre soy un hombre que te he fallado, he pecado, me he quedado corto, me he equivocado muchas veces, he cometido muchos errores. Uno de ellos es el hecho de que quise traer el arca la primera vez y a razón de mi insistencia de traer el arca, uno de tus siervos Usa, al estirar su mano para aguantar el arca, cayó muerto delante de tu presencia, porque no debía o no debió haber tocado el arca. Y por ello me he equivocado. Pero ¿qué es lo que ahora dice la Escritura? Cuando David acaba de ofrecer holocausto y sacrificios de paz, ahora nos dice él que no solamente él
él sintió esa satisfacción personal de saber que Dios estaba con él, sino que la bendición que Dios impartió a él en ese momento, la paz que Dios puso en el corazón de él, ahora él la transmite ¿a quién? La transmite al pueblo. La transmite al pueblo. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Qué glorioso y qué maravilloso es eso. Porque cuando Dios es el centro de tu vida, cuando Dios está en el centro de tu vida, lo que tú recibes de Él es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ello Jesús, cuando habla a sus discípulos, les dice a ellos: mi paz os dejo. O sea, la paz que estaba en Jesús, mi paz os dejo. Dice: mi paz os doy. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es una paz condicional. Si tú haces lo que yo quiero que hagas, vamos a estar en paz. Pero el momento que hagas lo contrario a lo que yo quiero, entonces la paz se va a acabar. ¿Por qué? Porque ahora no me estás obedeciendo. No estás haciendo las cosas conforme a lo que acordamos. Pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque cuántas veces tú y yo no hemos quebrantado la ley de Dios. Cuántas veces no nos hemos equivocado. Cuántas veces no hemos cometido atrocidades. Hemos ofendido, hemos lastimado personas. Hemos incluso sido piedras de tropiezo. Y en todo este tiempo y en todas esas cosas, en ningún momento Dios nos ha dado la espalda. Porque la paz que Él nos da a nosotros, hermanos, no es una paz condicional. Es la paz que estaba y está en el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué dicen estos sacrificios sobre la actitud de David hacia Dios? El holocausto, hermanos, significa total rendición a Dios. El holocausto significa total rendición a Dios. El holocausto era un sacrificio completamente quemado en el altar, sin guardar nada para el adorador. Representaba entrega total, sin reserva. Cuando David ofrece holocausto, el holocausto era, tú traías un cordero a la presencia de Dios, o sea, al sacerdote, lo entregabas al sacerdote, el sacerdote agarraba el cordero y entonces le degollaba, le sacaba la sangre, ofrecía la sangre en forma de sacrificio y entonces agarraba el animal, lo descuartizaba completamente, separaba todas las diferentes partes del cuerpo del animal y los agarraba y los ponía sobre el altar y entonces le prendía fuego al altar. El altar consumía aquella carne en su totalidad. En su totalidad. Por ello, cuando dice que Él ofreció holocausto, simple y sencillamente nos está diciendo que Él ofreció todo. David ofreció todo y sin reserva. David dijo a Dios: Señor, aquí lo que yo te traigo. He aquí lo que yo presento a ti, mi Dios. Te lo doy todo, absolutamente todo. Te doy mi vida, te doy todos mis deseos, te doy todo. Todo. Ahora, oh Señor, ven tú, sé Señor de mi vida, guíame, enséñame a hacer lo que a ti te agrada, enséñame a hacer lo que tú quieres que yo haga. De hoy en adelante, guía mis pasos, de hoy en adelante, ordena mis ideas, de hoy en adelante, ábreme las puertas por las cuales por las cuales tú quieres que yo entre y ciérrame las puertas por las cuales no quieras que yo entre. O sea, David lo dio todo, absolutamente todo. Todo sin reserva alguna. Ahora, hermanos, una vida consagrada se caracteriza por decir: Señor, todo lo mío es tuyo, sin condiciones. Sin condiciones. Por ello, cuando hacemos un compromiso con Dios, no podemos hacer un compromiso con Dios: Señor, si tú me bendices, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me abres puertas, yo te prometo que yo voy a estar ahí en la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque tú estás ahí.
Yo quiero ir porque ahí es donde está tu presencia. Yo quiero ir porque ahí es donde tú hablas a mi corazón. Yo quiero ir porque es ahí donde tu gloria se hace tangible y visible a mis ojos. Porque quiero estar donde estás tú. Ese debe ser el motivo por el cual venimos a la presencia de Dios. Pero David no solamente ofreció holocausto, sino que también ofreció sacrificio de paz. Y sacrificio de paz, hermanos, significa comunión y gratitud. Comunión y gratitud. Ese sacrificio se compartía entre el adorador, los sacerdotes y Dios. Expresaba agradecimiento, reconciliación y comunión con Dios. Comunión con Dios. Por ello, cuando vemos acá a David ofrecer a Dios holocausto, quiere decir que lo dio todo y sin reserva. Después ofreció sacrificio y dijo: Señor, yo reconozco el orden establecido en la tierra. Primero, yo sé que estás tú. Segundo, está el sacerdote. Y tercero, mi relación contigo. Y a eso podemos entender y ver ¿qué? Podemos entender que David siguió el orden establecido por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Es lo que nos dice el primer y gran mandamiento. El segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, en estos dos se compone toda la ley. Toda, absolutamente toda. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la actitud de David después de ofrecer estos sacrificios? Nos dice la Escritura que bendijo al pueblo. Ahora, es muy importante entender este concepto. ¿Por qué, hermanos? Cuando se consagra la vida, Dios establece o Dios te da a ti un cierto tipo de autoridad. Cuando tú consagras tu vida a Dios, cuando tú consagras tu vida al servicio de Dios, cuando tú ofreces tu vida completamente a la obra de Dios, Dios te dota a ti. Te dota a ti con bendiciones especiales. Con bendiciones especiales. Ahora nota la bendición que Dios hizo venir sobre el pueblo. David bendijo al pueblo y deseó para el pueblo las bendiciones más grandes, más gloriosas, más hermosas y más maravillosas que Dios tenía para ellos. Pero todo y cada una de esas bendiciones la canalizó en el nombre de Jehová. De la manera que el día de hoy nosotros todas nuestras oraciones son hechas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es como hacemos nuestras oraciones. Y en el versículo 3 nos dice que repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¿Qué relación hay entre la adoración y la generosidad? La adoración genuina produce un corazón generoso. David acababa de ofrecer sacrificios y organizar un acto de adoración nacional y su siguiente acción fue dar generosamente al pueblo. Cuando nuestra relación con Dios está bien y es correcta, automáticamente queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. El amor más puro y más genuino y más maravilloso y glorioso que podemos ver en el mundo es el hecho de que Dios amó al mundo de tal manera que no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Y por ello es que envió a su Hijo Jesús a morir por los pecados de la humanidad. Él envió a Jesús, su Hijo, a morir en una cruz. Y en esa cruz derramó Jesús su sangre, con la cual ahora nos redime a nosotros de nuestros pecados. Cuando tú dices, Señor, yo entiendo y reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados
y te invito a entrar en mi corazón, te declaro Señor de mi vida, en ese momento la sangre de Jesús te limpia de todos tus pecados. Absolutamente de todos tus pecados, todos, sin excepción. Dice la Escritura, he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, todas, comenzando de ese momento en adelante, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor te ha sacado de las tinieblas y te ha traído a su luz admirable, o sea, te ha traído a Jesús. Te ha traído a Jesús. Y ahora como hijo de Dios, como redimido por el Cordero de Dios, redimido por Jesús, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por ello es que ahora ya no piensas en ti, ahora piensas en los demás, porque adoptas el corazón de Dios de la misma manera que Dios pensó en nosotros, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, ¿te das cuenta? Destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios, por el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios se extendió a todos nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Por ello es que ahora, hermanos, no hay egoísmo en nuestros corazones. No hay egoísmo en nuestros corazones. Te es muy fácil abrir tu mano y soltar lo que tú tienes en ella. Porque sabes que el momento que tú abras tu mano y tú des a aquellos que tienen necesidad, automáticamente el momento que tú des lo que tienes en tus manos, Dios te va a llenar tus manos con bendiciones frescas y abundantes nuevamente para bendecir a otros. David pudo dar con generosidad. David pudo dar con generosidad. ¿Por qué pudo dar con generosidad? Porque él entendió que lo había dado todo a Dios y sin reserva. Y ahora era él quien dependía de Dios. Y Dios era el que le iba a dar todo lo que a él le hacía falta. Ahora entendamos algo. Y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque una adoración sin generosidad puede ser incompleta. Puede ser incompleta. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Si la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dice a nosotros que cuando Dios viene a ser el centro de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, el capitán de nuestro barco, el que nos guía a nosotros diariamente, continuamente, ya no dependemos de lo que yo tengo, ahora dependo de lo que Dios me da, con lo que yo puedo bendecir a otro, de lo que Dios me da a mí. De lo que Dios me da a mí. Ahí está el principio, ahí está la promesa que Dios nos da a nosotros. Y Dios nos hace a nosotros. Así es de que la adoración que agrada a Dios no solo levanta manos, sino también extiende manos. Adorar a Dios y retener el pan del prójimo no es adoración completa, entendámoslo. Entendámoslo. Es muy importante que si tu hermano tiene hambre y tú tienes el medio para ayudar a él a que coma, que le proveas lo necesario para que él también pueda recibir el alimento del cual tú disfrutas y gozas. Continuando en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 4,
nos dice la Escritura, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, a Zacarías, Jehiel, Semiramoth, Jael, Matatías, Eliab, Banaía, Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Banaía y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ahora que el arca está en la ciudad de Jerusalén, el rey David estableció una orden de adoración 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. O sea, adoración continua a Dios. Adoración continua a Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros en el libro de los Salmos, nos dicen a nosotros en el libro de Isaías, nos dicen a nosotros en el libro de Apocalipsis, nos dicen a nosotros, hermanos, en el libro de Ezequiel incluso, que en el cielo los ángeles adoran a Dios de noche y de día. Continuamente, o sea, los ángeles están continuamente adorando a Dios, continuamente. Están adorando a Dios. Podemos ver que el rey David capta la visión. El rey David capta la visión y dice, bueno, Señor, si en el cielo te adoran de noche y de día, ¿por qué no hacerlo aquí en la tierra? ¿Por qué no hacerlo aquí en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, pues lo que él hace, que de los levitas, o sea, de los hombres separados para el servicio de Dios, establece un comité de adoración a Dios. Y asigna a hombres específicamente para que estén continuamente alabando y adorando a Dios. Continuamente los levitas estaban recordando ¿qué? Recordando las cosas que Dios había hecho por ellos. Continuamente estaban confesando delante de Dios que Él es bueno y para siempre su misericordia. Continuamente estaban ellos, estaban loando a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que entender quiénes éramos nosotros. Tenemos que entender de dónde salimos nosotros. Tenemos que entender quién es a quien nosotros adoramos. Tenemos que entender que la gloria del Dios de Israel rodea nuestras vidas y ha venido a morar en nuestros corazones. Lo que nos debe de motivar a nosotros a estar en continua comunicación y adoración con nuestro Dios. Todo el tiempo, en toda hora, en todo momento, mantener nuestra alabanza, nuestra mente, nuestro corazón hacia Dios y que nuestra alabanza nunca cese en nuestros corazones. Nunca cese en nuestras vidas. El Salmo 103, versículo 2 nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, qué interesante, porque en el versículo 7 encontramos a David, que nos dice la Escritura en el versículo 7, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. O sea, de aquel día en adelante la vida de David cambió completamente. La vida de David cambió completamente. David tuvo una experiencia muy linda, ¿no? En el libro de Samuel, Primera de Samuel. Tuvo una experiencia maravillosa en el libro de Primera de Samuel.
cuando el rey Saúl desobedece deliberadamente a Dios y hace lo contrario a lo que Dios le había dicho a él que hiciese, e incluso tomó el lugar del sacerdote para ofrecer holocausto y sacrificios a Dios, cuando Samuel llega a él, le dice: locamente has hecho, por haber hecho tal cosa, Dios te ha desechado. O sea, Dios no te va a dejar seguir siendo rey sobre Israel. Dice, Él se ha escogido un hombre conforme a su corazón. Dios se había escogido un hombre conforme a su corazón. Y le dice a Samuel: anda y ve a la casa de Isaí y úngeme al que yo te indique. Al que yo te indique. Vinieron todos los hijos de Isaí. El primero alto, rubio, de ojos azules, de hermoso semblante. Y dice Samuel: oh, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no, ese no es. Y así sucesivamente hasta que llegaron al último. Y dijo Samuel: hey, a ninguno de ustedes ha escogido Dios. Le pregunta a Isaí: ¿tienes algún otro hijo por ahí? Dice: sí, al más pequeño. Está cuidando las ovejas en el campo. Dice: anda, tráelo. David era un niño. Era un niño. Y fueron y lo trajeron del campo y lo trajeron y lo presentaron delante de Samuel. Y Dios le dice a Samuel: he ahí mi escogido, úngelo. Úngelo. O sea, hizo que el aceite de Dios, el aceite divino, corriese sobre su pelo, sobre su cuerpo y bajase hasta sus pies. O sea, la unción, símbolo del Espíritu Santo, vino sobre la vida de David a una edad muy temprana, cuando era apenas un niño, un muchacho. Y él sabía que Dios lo había llamado. Él sabía que Dios lo había ordenado para ser rey en Israel. Mas él no tenía esa relación íntima y personal con Dios como la tiene ahora en este momento. Como podemos ver que aquí en el versículo 7 nos dice que David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Desde aquel día, dice, desde aquel día comenzó, dice, de ese día en adelante la vida de David completamente cambió. Completamente cambió. Muchos de nosotros hicimos una confesión de fe, invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. Y fuimos y hemos sido parte de la iglesia, digamos, por muchos años quizá. Y no hemos llegado a ese punto de nuestra vida en el cual hemos tenido esa experiencia personal con Dios. O quizá digas tú: oh, yo ya la tuve. Tuve esa experiencia única y verdadera con Dios, donde yo entiendo que Dios lo es todo para mí, y de hoy en adelante he consagrado mi vida para vivir para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para caminar conforme a lo establecido por Dios. Y ahora estás en fuego por el Señor. Vives para Dios, sirves a Dios, te desvives por hacer las cosas de Dios, porque has tenido una experiencia personal como la que tuvo David con Dios. Pero si no la has tenido, el día que tú la tengas vas a entender lo que la Escritura nos dice acerca del rey David. Porque de ese día en adelante tu vida va a cambiar completamente. De ese día en adelante tu vida va a cambiar completamente. Mientras yo estaba yendo a la escuela para el pastorado, el Señor me habló de una manera tan especial a mí, personalmente. Mi vida completamente fue cambiada, fue transformada. Yo creía tener una buena relación con Dios, de verdad. Porque era un buen religioso. Era un buen religioso, digámoslo de esa manera. Pero no fue hasta el momento en el cual me dijo el Señor: te tienes que limpiar completamente. No puede haber nada en tu vida. No puede haber nada en tu vida que sea obstáculo para mi servicio, para que me sirvas en mi reino. No puedes dejarle tú algo al diablo con el cual te pueda manipular. Tienes que dejarlo todo, confesarlo todo, entregarlo todo, darte completamente a mi servicio y santificarte para mi servicio. Qué linda experiencia la que yo tuve con el Señor en ese momento.
Las consecuencias no fueron agradables, pero el cambio y la transformación que Dios hizo en mi vida sí fueron agradables. Y son agradables. Porque hasta el día de hoy, hermano, la palabra de Dios para mí tiene un sabor, pero especial, especial. Aun cuando estoy leyendo nombres y nombres y nombres de genealogías y genealogías, cada uno de esos nombres tiene un significado especial para mí personalmente, porque yo entiendo que si mi Dios puso los nombres de estos hombres en estas genealogías, ha puesto mi nombre también en el libro de la vida del Cordero, de la misma manera que lo ha hecho contigo. Por ello es que podemos ver y entender la reacción del rey David. Ahora David es movido, hermanos, a escribir un salmo glorioso y maravilloso. Esta porción de la escritura que estamos a punto de estudiar se encuentra en el libro de los Salmos, o sea, de los versículos 8 al 22, de los versículos 8 al 22 vamos a cubrir el Salmo 105, de los versículos 1 al 15. De los versículos 8 al 22 vamos a cubrir el Salmo 105, de los versículos 1 al 15. El segundo movimiento, de los versículos 23 al 33, vamos a cubrir el Salmo 96, de los versículos 1 al 13. Y el tercer movimiento, o sea, de los versículos 34 al 36, vamos a mirar el Salmo 106, de los versículos 47 al 48. Ahora David colocó el arca y ofreció sacrificios y bendijo al pueblo y asignó levitas para alabar al Señor. Y ahora lo vamos a mirar de una forma tangible, de una forma que de verdad lo puedes sentir, lo puedes palpar, lo puedes palpar. Miremos lo que sigue, miremos el salmo que David escribió después de haber colocado el arca y establecido los levitas para que adorasen a Dios. Lo que nos lleva al segundo punto del estudio de esta noche. En el segundo punto del estudio de esta noche reconoce a Dios, invita a otros a agradecerlo. Y lo vamos a mirar de los versículos 8 al 22. Y en el versículo 8 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. El versículo 8 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. David expresa un agradecimiento auténtico y no se guarda, sino que literalmente expresa su corazón y dice al pueblo de esta manera: nadie deje para sí mismo las grandezas, las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en vuestras vidas. Id y contadlo a todos cuantos sean posibles, para que puedan ellos no solamente mirar en ti un milagro de Dios, sino que puedan experimentar también la mano de Dios. En el versículo 9 dice: cantad a Él, cantadle salmos, alabar de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Te das cuenta las palabras de David? Dice: cantad a Él, cantar a Dios, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, hablad de todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Hablad de toda la creación de Dios, hablad de todo lo maravilloso que es Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 nos dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y en el versículo 11 dice: buscar a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscar a Dios, buscar a Dios.
Todo el tiempo, en toda hora y en todo momento, busca a Dios, busca su poder, busca su grandeza, busca su misericordia, busca de Él y gloríate en Él y gózate en Él, gózate en su presencia. El versículo 12 dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su escogido, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. O sea, lo que David está expresando, lo que David está escribiendo, o sea, cuando él expresa este salmo, él está vaciando su corazón delante de Dios, está incitando, invitando al pueblo a hacer exactamente lo mismo, los está motivando a ellos a reconocer las maravillas de Dios, a hacer memoria de las cosas con las cuales Dios les había bendecido, a hacer memoria de los prodigios, de los milagros y de las maravillas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando entendemos de dónde nos ha sacado, dónde nos ha traído y en dónde vamos nosotros a terminar, hermanos, eso es digno de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos todos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro destino era el lago de fuego, el lugar donde el gusano nunca deja de comer y la llama nunca se apaga. Ese era nuestro destino, mas Dios nos sacó de esa oscuridad, nos sacó de ese juicio y nos trajo a nosotros ahora a la luz admirable. O sea, nos ha hecho salvos a través de Jesús. Por ello nos insta a nosotros a que dice que debemos de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque sus juicios están en toda la tierra. Hermanos, Dios es justo. Dios es justo en toda la tierra. Dios insta acá, o sea, David insta acá al pueblo de Israel a alabar a Dios, pero al final del día, David reconoce que los juicios de Dios no solamente son para los judíos, sino que son para el mundo entero y toda su creación. Toda su creación. Hermanos, como podemos ver y entender, cada uno de nosotros, los que existimos en este mundo, hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Dirás tú, oh, Dios tiene un cuerpo humano, ¿se parece como a mí? ¿Como yo? No. ¿Por qué? Porque lo que nos hace a nosotros a la imagen y semejanza de Dios no es el cuerpo, no es mi aspecto. ¿Te das cuenta? No es el color de mi piel, no es el color de mis ojos. O sea, nada de esas cosas me hacen igual a Dios. ¿Sabes qué es lo que me hace a imagen y semejanza de Dios? Es el espíritu que Dios ha puesto en mi corazón. Porque antes de que el hombre existiese, Dios lo formó de la tierra, del polvo de la tierra. O sea, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Y una vez estando el hombre formado del polvo de la tierra, el hombre estaba inerte, o sea, estaba muerto delante de él. Pero para que el hombre pudiera venir a ser un ser viviente, Dios tuvo que soplar aliento de vida en la nariz del hombre. Y el momento que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, el hombre vino a ser un ser viviente. Vino a ser un ser viviente. Los animales tienen conciencia. Los animales sienten, pero los animales no tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Te das cuenta? O sea, sin el Espíritu de Dios, nosotros venimos a ser semejantes a ellos. Pero lo que nos hace a nosotros diferentes es que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y el Espíritu de Dios está en nosotros. En Juan 4, cuando Dios está delante de la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice a Jesús, le dice, nuestros padres dicen que este monte es el lugar donde debemos de adorar, pero ustedes los judíos dicen que es en la ciudad de Jerusalén.
Y Jesús le contesta a ella, dice, la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. En el versículo 15, continuando en el Primera de Crónicas 16, dice, haced memoria de su pacto perpetuamente, de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Esa fue la expresión. David les dice a ellos, hey, recuerden el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que cuando éramos nosotros apenas unos cuantos, e íbamos de pueblo en pueblo, de nación en nación, y vagábamos por el mundo, como Dios puso su mano de misericordia y guardó y cuidó de nosotros y no dejó que nadie nos hiciese daño, nadie nos tocase, que nadie nos maltratase a nosotros. Dios habló a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De igual forma, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, nos dice la Escritura, ahora pues, si dieres oído, escucha, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Jesús en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús dijo e hizo por nosotros un nuevo pacto, y el nuevo pacto que Jesús ha hecho por nosotros ha sido establecido en su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestro Dios? ¿Te das cuenta de la misericordia de nuestro Dios? Cuánto Él nos ama a nosotros y cuánto Él ha hecho por nosotros y cuánto anhela estar en el medio de nosotros y cuánto anhela ser el centro de nuestras vidas. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto, recuerda quién es el Señor. Recuerda quién es el Señor, exáltalo por su grandeza. En el versículo 23 nos dice, cantar a Jehová toda la tierra, proclamar proclamar día en día su salvación, cantar entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. El profeta Isaías captó esta visión de una manera maravillosa y gloriosa. Isaías escribe en Isaías 42:5, dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que
y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. Isaías captó la visión de Dios, escuchó las palabras de Dios cuando Dios le dijo: yo soy el que ha hecho todas las cosas. Yo soy el que voy contigo y estoy contigo. Yo soy el que te ha dado aliento de vida y el que te da vida. Igual Isaías escribió en Isaías 44:21. Donde dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será su gloria, o será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. Dice: yo, Jehová, he hecho y hago todas estas cosas por vosotros. Por ello, en el versículo 27 dice, regresando a Crónicas capítulo 16, versículo 27, dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría es su morada. Tributo o tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene y juzga la tierra. O sea, podemos ver que la creación completa está sujeta ¿a qué? Está sujeta a la autoridad de Dios. La creación completa está sujeta a la autoridad de Dios. Por ello podemos entender que cuando David expresa este salmo, está expresando lo que él sabe y conoce de Dios. Él expresa lo que él sabe y conoce de Dios porque lo aprendió de la palabra de Dios. Lo aprendió de pasar tiempo con Dios. Lo aprendió después de pasar tiempo en presencia de Dios, y Dios transmitió a él su corazón, transmitió a él sus planes, transmitió a él sus bendiciones. Por ello, en el cuarto punto de esta noche, nos dice: responded con gratitud. Vive adorando con alegría. O sea, responded con gratitud. Si sabes que Dios te ha bendecido, tenemos que responder con gratitud. Tenemos que vivir adorando con alegría, o sea, gozosos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el versículo 34 dice: aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones,
para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Y aquí culmina el salmo que David escribió a Dios. Salmo que el día de hoy, hermanos, podemos leer, en el cual el día de hoy nos podemos gozar. Pero terminó con estas palabras que son, hermanos, muy poderosas. ¿Por qué? Porque dice, Baruch Hashem Adonai Elohim. Baruch Hashem Adonai Elohim quiere decir, bendito sea el nombre del Señor Dios. Bendito sea el nombre del Señor Dios. Esa frase la vas a escuchar continuamente dentro del pueblo judío. Vas a escuchar cuando les vas a escuchar decir Baruch Hashem Adonai Elohim. O sea, simplemente están diciendo bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Lo que nos lleva al punto final. En el punto final, el punto 5, vive lo que cantas. Vive lo que cantas. La adoración y haz de la adoración como estilo de vida. En el versículo 37 al 43 nos dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, a su hermano, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, Obed-Edom, hijo de Jedutum, y Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocausto a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Omán Jedetún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, a los hijos de Jedutum para porteros, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. En conclusión, Crónicas capítulo 16 nos muestra que la adoración no es solo un acto, iglesia. La adoración no es solo un acto, sino una respuesta continua a la presencia y grandeza de nuestro Dios. Vivamos una vida agradecida. Vivamos una vida de adoración, una vida que continuamente esté agradeciendo a Dios por cada respiro que tú tomas, por cada bocado de pan que llevas a tu boca, por cada mañana que tú te levantas, por cada momento que puedes dar un paso, por cada palabra dulce y apacible que dices o escuchas de alguien que te ama. Agradezcamos a Dios y consagremos nuestra vida. Recordemos la fidelidad de nuestro Dios. Exaltémosle con gozo y vivamos siempre agradecidos por su grandeza y por su misericordia. Y digamos todos, bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es tan linda, es tan hermosa. Y Padre mío, este salmo que hemos leído esta noche nos motiva, nos mueve a adorarte a ti,
a rendirnos completamente a ti y ser agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por ello, esta noche, Padre mío, yo te doy gracias por habernos traído. No estamos aquí por casualidad, Padre. Esta es una cita divina. Tú, mi Dios, nos citaste en este lugar. Y aquí en este lugar, oh mi Dios, nos has hablado a través de tu palabra y nos has enseñado ese amor tan hermoso y maravilloso que tienes para nosotros, tus hijos. Por ello te damos gracias y te agradecemos el hecho de poder, mi Dios, adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser y decirte, Padre, gracias. Y henos aquí, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a vivir una vida que te agrade y hacer tu voluntad en todo tiempo y en toda hora. Gracias, Padre. Bendice ahora a tu pueblo. Cuida y guarda de ellos y guía sus pasos. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús y todos.